muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, pues saludamos a nuestro director general, Antonio Basbar, y también saludamos, por supuesto, pues a nuestra super invitada del día de hoy, a la licenciada Alejandra Mendoza. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí en México en tu vida. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Bueno, pues también quiero presentarles a la licenciada, es licenciada en Educación y Desarrollo de la Universidad de Anáhuac. Se ha dedicado a la educación y formación de jóvenes y adolescentes, apasionada del servicio y comprometida con la sociedad, apoyando causas a favor del bien, como es la sangre de altruista por medio de la Fundación Únete Dona. Bueno, decirle, bueno, también es la directora de esta fundación. Y por supuesto, hoy estamos en el Día Mundial del Donante. Y bueno, pues, licenciada, cuéntenos qué pasa con esta parte de la acción. Ay, el tema de la donación de sangre. Muchas gracias, como ya dije hace ratito, por la invitación, especialmente en este día que pues es el 14 de junio, Día Mundial del Donador de Sangre, donde hacemos especialmente énfasis en invitar a todos a que vayan y donen, ¿no? Platicábamos pues que tristemente en México no tenemos la cultura de la donación y justamente ese es el porqué de nosotros estar aquí. A mí me gusta mucho repetir algo que Alberto Dana, uno de los fundadores, siempre dice, ¿no? Que si hubiéramos escogido un tema para escoger una fundación, definitivamente nunca hubiéramos escogido este, y que gracias a Dios nuestra fundación tiene fecha de caducidad, ¿no? Ojalá exista y llegue el día en el que haya tantos donadores y todos estemos comprometidos con esta causa, que pues ya no tenga sentido de ser nuestra fundación, ¿no? Y no tengamos que formar e informar sobre este tema. Entonces, pues bueno, digo... Además, déjenme decir que es algo sumamente importante de la donación, porque bueno, hoy vamos a hablar de la donación del Día del Donante que es hoy. Pero bueno, enfocándonos a nuestro tema, algo que a mí me queda que ni siquiera tenemos el conocimiento de qué tipo de sangre o a qué grupo de sangre pertenecemos, y solo hasta que nos pasa algo, ¿no? O nos lo piden por requisito, pero no sé, yo creo que en México yo estuve preguntando con respecto a este tema, y yo creo que el 80% de las personas que les pregunté no sabían su tipo de sangre. Es más, ni siquiera tenían conocimiento que había un estudio laboratorio para saber el tipo de sangre. Exactamente, sí, creo que esto es parte de la falta de cultura que tenemos, ¿no? O sea, a veces en nuestra licencia de manejar, ahí dice qué tipo de sangre eres, ¿no? Y hay mucha gente que cuando te preguntan, ay, ¿qué tipo de sangre eres? Para completar la información dicen, ay, no sé, el más común. ¿Cuál es el más común? ¿No? En realidad hay muchos tipos y sí es de vital importancia saber. Nosotros damos pláticas en colegios, en universidades, justamente para ir creando esa conciencia. Sabemos que los que ya estamos adultos podemos aprender cosas nuevas, podemos comprometernos más con la sociedad, pero también informar desde pequeños, desde adolescentes, para que cuando cumplan la edad que se necesita para ir a donar, puedan hacerlo, es de vital importancia para este tema. Claro. Ahora, ¿qué es lo que para empezar necesita la persona hacer para conocer su grupo sanguíneo? Porque bueno, empecemos ahora sí que por el principio, ¿no? Saber su tipo de sangre para después ya hacer una cultura pues del donante, de este tema tan importante que salva vidas. Claro. ¿Qué es lo primero que necesitaría la persona hacer? Con ir a donar o con ir a un laboratorio, como decías, para que te den tu grupo sanguíneo, es más que suficiente. Si tú vas a donar, aunque no sepas qué tipo de sangre eres, después de que donas, ahí mismo te pueden decir, eres este grupo sanguíneo. Hay gente que lo apunta en el celular,
que checa su licencia o algún otro documento para asegurar que sí sea el mismo y entonces ya tenerlo presente. Pero eso te lo dicen en el momento en el que tú llegas, donas, te sacan sangre y ahí te pueden decir qué tipo de sangre eres. De acuerdo. Ahora, ¿qué requisitos necesitaríamos saber? Porque además déjame decirte que las personas también a las que estuve preguntando solo van a donar una vez que tienen una situación complicada con un familiar o que, pues no sé, ¿no? Alguien cercano y entonces andan buscando donadores para poder cubrir este requisito, inclusive para cirugías, ¿no? A veces no es necesaria la donación que se la vayan a poner al paciente, pero es un requisito para una cirugía o algún evento médico esta donación. Y es hasta entonces que dicen, oye, qué importante es. Y muchas veces, ya que saben los requisitos o cuando quieren ir a donar, por desconocimiento de ellos, justamente no pueden donar, pero a mí me pasó también al empezar a adentrarme en este tema que hay mucha mala información. Creen que son miles los requisitos cuando en realidad el conocerlos y el empezarlos a poner en práctica, el único beneficiado es uno, porque eso ayuda a nuestra salud. Entonces, déjame te los menciono rápido. El primero, a donde vayas a donar, te van a pedir Claro, por identificación favor. oficial con fotografía. Entonces es importante que llevemos nuestra INE o alguna identificación para que podamos empezar el proceso. También tener entre 18 y 65 años de edad. ¿Por qué? Porque ese es el rango de edad en el que nuestro sistema puede estar sano y en buenas condiciones. Antes no es recomendable, en Estados Unidos o en otros países empiezan desde los 16, aquí en México no lo recorrieron hasta los 18. El peso mínimo de 50 kilos, esto es porque la cantidad de sangre que nos extraen son aproximadamente 450 mililitros, que es un poco menos del 10% del peso mínimo, que son los 50. Entonces, si pesas menos de 50, esta sangre que te van a sacar te puede descompensar de alguna manera. Entonces, se busca que el donar sangre sea también un beneficio para uno y no juegue en contra de nuestra salud. Por eso el tema del peso es muy importante. Otro requisito es el ayuno, que también está como muy castigado este tema. Es que tengo que estar sin desayunar o sin haber comido muchas horas. El ayuno es de 4 horas. La gente que llega diciendo, es que cené anoche o la última comida que hice ayer fue como a las 4 de la tarde, ahí sí no te van a dejar donar, porque esa falta de alimento te puede afectar y por eso vienen los desmayos, los mareos y otras complicaciones que puede haber. Pero el ayuno es principalmente de grasas, huevos, lácteos, quien se desayuna la torta de milanesa, las gorditas, el huevo revuelto, eso es lo que no te permite donar. Entonces, con que 4 horas tu cuerpo esté libre de esos alimentos, te van a dar luz verde. Y digamos que los demás se pueden reducir en estar clínicamente sano. No te van a dejar donar si tuviste gripa, si acabas de tener una infección en el estómago. ¿Por qué? Porque todos esos virus pues están en la sangre y al transfundirlos en algún paciente vulnerable, pues puede ser fatal para ellos. Entonces, por eso nos piden estar sanos, no haber tenido ninguna de estas enfermedades, al menos los 7 días anteriores a la donación. Evidentemente el alcohol, no haber ingerido alcohol durante las últimas 48 horas y no haber ingerido tampoco medicinas como pueden ser paracetamol, aspirina y este tipo de pastillas, ¿no? Ya quien tome algún medicamento de forma continua, lo que siempre decimos es, lo pueden consultar con su médico, ¿no? Nosotros en la página de la fundación tenemos ahí un área de preguntas donde nos pueden escribir, nos preguntan y a través de Instagram, de Twitter, también podemos contestar todas esas dudas. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la importancia de la donación altruista, ¿no? Como tú decías al principio, la gente va y dona hasta que se encuentre en la necesidad de tener que donar. ¿Por qué? Porque tienes algún amigo, pariente, primo en el hospital y quieres ir a donar, quieres apoyar. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces no puedes donar, pero si tú te comprometes, si eres donador altruista, tú puedes programar esas donaciones. Tú puedes decir, estoy en un tratamiento, lo termino en esta fecha,
15 días después, bueno, tengo esta semana para ir a donar. Y ya sabes que tu donación, ¿no? Va a ser buena, que no te van a regresar por la falta de algún requerimiento o alguno de estos requisitos. Entonces, por eso nosotros impulsamos mucho la donación altruista. Eso asegura la calidad de la sangre y creo que también, pues es crear conciencia, es vivir con un poquito más de generosidad. Hay personas que te dicen, no, es que yo no puedo donar porque Ujú. soy el único de mi familia que puede donar. Entonces, cuando alguien tenga una emergencia, voy a ser yo el que dona. Y pasa que cuando llega la emergencia, no pueden donar porque no cumplen alguno de estos requisitos. Y siempre les decimos, mira, Exacto. haz el bien sin mirar a quién. Si tú vas y donas ahorita, el día de mañana que alguien de los tuyos o tú necesites sangre, seguramente va a haber un alma generosa que va a poner su brazo para darte esa sangre que tú necesitas. Claro. Ahora, esta parte también de los requisitos, me preguntan aquí, María de Zacatecas me pregunta, y saludos a todas las personas que nos escuchan en Zacatecas, que a ella no la dejaron donar que porque estaba menstruando. ¿Ese es otro requisito, perdón, o se puede donar estando menstruando? Depende mucho de la persona. Hoy en la mañana estuvimos en un evento con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y justamente de la norma, que son las reglas básicas para donar que nos pone la Secretaría de Salud, se dice que sí se puede donar mientras estás menstruando. Sin embargo, aquí, pues cada persona es diferente, ¿no? Hay quien menstrua de forma muy abundante y hay quien no. Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3. ¿Por qué? Porque las Ok. menstruaciones que tenemos durante el año, digamos que equiparan esta cuarta donación que los hombres hacen y nosotras no. Entonces, hay gente que sí, que durante esos días pues puede estar más baja de hierro o puede tener alguna, pues sí, complicación después de la donación, te digo, que se marean, que se desmayan. Entonces, lo que siempre tratamos también como de decirle a todas las personas que se acercan a donar y por alguna causa no pueden donar es cuando no te dejan donar y no te dan alguna razón o no entiendes tú realmente el por qué. Pues es que el peso, ¿no? Es como muy común. Pero es que ay, peso 51 kilos. Sí, pero el doctor te está viendo extremadamente delgada que sabe que probablemente te vas a marear, ¿no? Entonces, es ahí cuando dicen, nosotros lo hacemos para proteger también la salud del donante. Claro. Y ahora también me preguntan que hay otra persona que, bueno, no quiere dar su nombre al aire, él es de San Luis Potosí, también saludos a las personas de San Luis. Él pregunta que a él no le dejaron donar y que le dijeron que porque tenía pues VIH. ¿La gente que tiene alguna enfermedad puede donar? Pues es que tenemos también nosotros que tener como esa, o sea, ese entendimiento, por así decirlo, de que la sangre que se va a donar se va a transfundir a pacientes que están en una situación vulnerable y delicada. Entonces, imagínate si una enfermedad gastrointestinal no te dejan donar si tienes una enfermedad Claro, gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el virus puede estar en la sangre y al entrar al paciente puede ser complicado. Hay enfermedades más delicadas que podrían también ser fatal estando en la sangre o en el cuerpo del paciente que va a recibir esta sangre, ¿no? Alguien me decía que si se tomó una aspirina y dice, ah, pues es una aspirina, ¿qué más da? Y miente a la hora de la entrevista y ese paciente resulta que es alérgico al ácido acetilsalicílico, ¿qué pasa? Pues provocas en esa claro, persona un choque, ¿no? Y los análisis que se le hacen a la sangre claro. para saber si la sangre es viable o no, pues no te llegan a decir todas las sustancias que pueden estar en la sangre, ¿no? Entonces, justo la diferencia entre la donación altruista y la donación de reposición es esa sinceridad que hay en la persona que está Claro. donando, que asegura de alguna forma que esa sangre está sana para seguirle dando vida a alguien más. Claro. Algo que también cabe mencionar aquí, Alejandra, es que esta parte de la donación de sangre es un procedimiento que se tiene que realizar en un hospital o en una institución
pues formalmente establecida, ¿no? No es clandestino ni cosas por el estilo. Yo sí me Exacto. gustaría que aquí me dijeras este punto como que lo aclaráramos mucho, porque justamente algunas personas están mandando pues preguntas al respecto, ¿no? Que cómo es el procedimiento y si se hace en una institución, pues ahora sí que formal médica o puede ser en cualquier lugar, laboratorio, no sé, o sea, es que hoy hay tantas cosas que la gente a veces también se espanta. Claro. Digo, se las voy a poner también muy fácil, ahorita les doy la explicación, pero en nuestra página de internet, https dos puntos diagonal donaenvida.org, ahí van a poder encontrar también el listado de bancos de sangre de toda la República, para que en donde vivas te metas, buscas, le pones en tu estado y te van a aparecer los bancos de sangre. Pero sí, lo más fácil es ir a donar en los hospitales públicos y privados. Todos tenemos algún hospital cerca y ahí hay el área donde uno puede llegar y donar. Cuando uno va voluntariamente a donar, uno dice en el mostrador, tal cual cuando llegas, soy donador altruista, y en casi todos los hospitales paran la fila de los otros donadores que tienen cita, que son los de reposición, y te dan prioridad a ti. ¿Por qué? Justamente para fomentar que la gente vaya y done, porque sí es complicado, ¿no? Y mucha gente te dice, no, es que voy a donar y es Claro. toda la mañana, entonces tengo que pedir un día de trabajo para ir a donar. Sí, porque el procedimiento pues puede ser lento en lo que llegas, esto, las preguntas, ¿no? Pero están tratando de facilitar esto. Entonces, tú llegas y eres donador voluntario, te van a pasar lo más rápido posible. Te van a pedir los requisitos, te van a hacer un cuestionario escrito, tú contestas con toda la honestidad y sinceridad esas preguntas y después te van a hacer una entrevista oral. ¿Por qué? Porque el doctor puede ver las respuestas, puede tener algunas dudas. A veces también te preguntan, por ejemplo, si va algún adolescente o joven y va con sus papás, también les dicen, ¿vienes acompañado? Si no, fuiste completamente honesto en la entrevista. Y hay veces que te dicen, no, es que como estaba con mi papá o con mi mamá o con mi pareja, pues tuve que decir, echar alguna mentirita en esta, ¿no? Entonces te dicen, ok, solamente al final tú dices, mi sangre no se puede usar, ¿no? O sea, porque hay gente que también pues Claro. entra mucho en ese conflicto, ¿no? Pero lo que buscamos aquí es la calidad de sangre, no poner a nadie en ninguna situación incómoda. Claro. Entonces, pasan después de esa entrevista oral y ya te van a poner en una de las camillas, te van a preparar y el tiempo en que te ponen la aguja y la sangre sale son aproximadamente entre 6 y 7 minutos. Entonces, digamos que el proceso tardado es la entrevista, contestar el cuestionario y ya después la recuperación, que también es importante. Después de donar, siempre te dicen que te tienes que comer un desayuno, te dan el desayuno y te tienes que sentar mínimo 15 minutos para que los doctores puedan ver que no te mareaste, que no se te bajó la presión, que no nada. Y después de eso ya te puedes ir. Entonces, digamos que el proceso puede tardar entre 30 y 40 minutos. Claro, aproximadamente. Ajá. Ahora, ¿hay algún beneficio en ser donador? Porque además aquí me dicen que aparte que hay gente que cobra por donar, ¿no? O sea, o yo no sé si ya se hace todavía, pero que antiguamente, aquí me dice esta persona, antiguamente, saludos también justamente a León, Guanajuato, a Antonio, nos dice, eh, antiguamente, yo no sé si todavía se paga por la donación, De hecho, en porque nuestro había gente país, que había eso, ¿no? sí, de hecho en nuestro país está penado el tema de pagar o comprar sangre. Entonces, nosotros siempre les recomendamos y les decimos que traten de no caer en pagar o no en la desesperación de pagar para que les den sangre. ¿Por qué? Porque sí hay mucha gente, tristemente, que se aprovecha de esas situaciones por 500, 600, 700 pesos y te dicen, yo te puedo donar, pero necesito que me pagues. Órale, va, te pago, no me importa, necesito sangre, ahí te va y te depositan. Ha pasado que pagan y la gente no llega o llegan y ya saben perfectamente en qué mentir y qué decir para que los dejen donar. Entonces, a la hora de la hora, resulta que esa sangre pues no sirvió de nada y se va a la basura. Entonces,
Nosotros Claro. siempre recomendamos a la gente que no pague. ¿Por qué? Porque pues eso tampoco les asegura de ninguna manera el que esa sangre vaya a ser limpia, que esa sangre vaya realmente a funcionar. Entonces, como les digo, en teoría está penado, no deberíamos de aceptar, ¿no? Ni siquiera el pagar. Entendemos el tema de la desesperación, ¿no? Ahorita en COVID y en los hospitales públicos te piden tener las unidades de sangre antes de realizarte un procedimiento. Y a veces te cuesta Claro. trabajo conseguir la fecha de la operación. Y si no consigues la sangre que necesitas, no te operan. Entonces es perder la fecha y volver a tener otra. Entonces por eso a veces puede ser un poco complicado. Si todos donáramos, todas las personas de nuestro país que podemos donar, donáramos una vez al año, con eso tendríamos para que los bancos de sangre estuvieran llenos y evitar estas situaciones de crisis y desesperación. Claro. Ahora, hay beneficios de ser donador de sangre, ¿no? Me gustaría que me dijeras cuáles son los beneficios que tiene el donante, ahora sí que al donar, valga la reiteración de la palabra, su sangre. Claro. El primero de ellos es, a ver, hay que tener también claro que la sangre no se crea. O sea, el único lugar donde se puede fabricar la sangre es dentro del cuerpo humano. Ni en ningún laboratorio, ni por más avances de la ciencia que haya. Entonces, la sangre con la que naces y con la que creces es la sangre que, si yo a mis 38 años te dijera que nunca he donado, llevo 38 años con la sangre adentro de mi cuerpo, que se limpia y que sube y que baja y que hace un proceso. Si yo dono, mi cuerpo pierde 450 mililitros y el cuerpo es tan sabio que automáticamente regenera esa sangre. El cuerpo sabe que es donación, entonces regenera esa sangre y ¿qué pasa? Tienes 450 mililitros de sangre nueva con oxígeno nuevo que va a oxigenar todos tus órganos. Entonces es uno de los primeros beneficios, ¿no? Limpias tu sangre y ayudas a los órganos encargados de ese proceso de aligerar un poco la carga. También, una de las cosas que se va en la sangre, y por eso el ayuno se trata de evitar las grasas, es justo este tema de las grasas que pueden ser malas en nuestras venas y arterias que las van tapando. Entonces, una persona que dona de forma constante reduce en un gran porcentaje el riesgo de contraer alguna afección cardíaca, ¿no? Que te pueda dar un infarto, que se te pueda cerrar una arteria, precisamente por esto, porque tu sangre está siendo limpiada constantemente. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tenemos. Claro. Hay incluso gente muy Claro. Y deportista que además, dona antes, no antes de la competencia, porque te recomiendan no hacer ejercicio en ese día, pero semanas antes, ¿para qué? Para que tu cuerpo tenga ese boost, ¿no? De oxígeno y de beneficios y puedas tener más energía. claro. Y bueno, también dice aquí, pues Jacinta de aquí de la Ciudad de México dice, y vivir más. Las personas que donan, pues de una manera altruista, como ustedes lo dicen, tienen el riesgo menor de morir de las que son obligadas. Claro. No lo sé, ¿no? No lo sé. Y bueno, Pero bueno, oye, y pues es que sí, porque te digo, con esos beneficios te oxigenas, pues le vas dando vida a tu cuerpo. Y otro claro, beneficio que yo creo que ese va directo a nuestra conciencia es el saber que tú estás donando vida y le estás dando vida a alguien más. a alguien más. Efectivamente. Ahora, me preguntan también de esta parte de del plasma, que a veces piden donadores de plasma y que es de la sangre, no sé cómo es este asunto, si nos lo quieres explicar, por favor. Sí, claro. La sangre tiene tres hemocomponentes, que es el plasma, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, eh, en esa misma bolsita o de esa misma donación de sangre se divide en esos tres y se reparte, porque cada paciente tiene necesidades específicas. Entonces, por eso es que, digo, si tú dices, vengo a donar plasma, pues igual te van a sacar sangre, van a utilizar el plasma y los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. También hay gente que dice la donación de plaquetas, ¿no? Que también hay una diferencia entre la donación de sangre y la donación de plaquetas. Si tú donas sangre, entre una donación y la otra tiene que haber un mínimo de 8 semanas. Si tú donas plaquetas, puedes donar con muchísima más frecuencia. Entre cada 48 horas puedes ir y conectarte a donar plaquetas.
la donación de plaquetas es mucho más larga y la necesitan mucho los pacientes que tienen cáncer. La diferencia entre una donación de plaquetas es que cuando tú vas y donas plaquetas, te extraen solamente las plaquetas, extraen la sangre, sacan los glóbulos blancos, regresan el resto a tu cuerpo. Entonces, solamente extraen las plaquetas. Cuando tú donas sangre, digamos que 3 donaciones de sangre hacen una unidad de plaquetas. Entonces, por eso hay veces que se pide específicamente la donación de plaquetas. Claro. Oye, Miguel del Pozo, al que pues es un ferviente radioescucha, le mando un abrazo. Él nos pregunta, yo soy adulto mayor, ¿hasta qué edad se puede donar? Si le podrías repetir, por favor, la edad de los adultos mayores Sí, claro. para poder donar. 65 años. 65 años. Entonces, bueno, pues mi querido Miguel, si estás en esa edad, ya sabes que puedes ser un portador. Y ahora también, ¿cómo es que se utiliza la sangre? Me dicen que si es donador altruista, se la ponen directamente a algún paciente o qué hacen con la sangre de los donadores. ¿Cómo es el procedimiento? Pues mira, ahora sí que la sangre se necesita para muchas cosas o para muchas, digamos, para muchos pacientes o muchas diferentes necesidades. Desde las mujeres que van a parir, accidentes, quemaduras, operaciones. Entonces, si nosotros donáramos siempre de forma altruista y la sangre que hubiera en los bancos de sangre fuera completamente altruista, no habría necesidad de pedir específicamente unidades de sangre para el paciente, ¿no? Cuando en los bancos de sangre, y ellos, los hospitales, tienen que mantener una reserva de unidades de sangre, por eso nos piden a veces la reposición, porque no se pueden arriesgar a que llegue una emergencia, a tener un paciente en operación y que no haya unidades de sangre. Entonces, pues sí, estas unidades se utilizan para todos esos tratamientos. Cuando te piden específicamente a ti que repongas las 11 unidades de sangre que vas a necesitar, es precisamente porque te van a operar a tu paciente, van a destinar esas 11 unidades para eso, pero el banco de sangre tiene que mantener sus reservas, ¿no? Hay mucha gente también que dice, ay, no importa, echa mentiras en la operación, echa mentiras en la entrevista para que ya me pongan la palomita porque no me dejan salir del hospital hasta que no cumpla todos mis donadores. Exacto, total, esa sangre no se la van a poner a mi papá que está en el hospital. ¿Qué dices? ¿Cómo? O sea, no se la van a poner a tu papá, pero claro, se la van a poner a alguien más. Entonces, ahí es donde volvemos a ese tema de conciencia y de formación, ¿no? O sea, somos una sociedad, tenemos que apoyarnos y tener esa conciencia del bien común también. Claro. Quiero mandarle saludos a José García, a Karina González, a Antonio, a Claudia, a la abuela Eva que nos está escuchando y también a Matilde que también nos están escuchando. Ahora bien, esta parte de la donación, me preguntan que si las defensas se bajan cuando donas sangre. No, de hecho, si tú estás bajo de defensas o enfermo, no te van a dejar donar, ¿no? Entonces, o sea, si estás bajo de defensas, a lo mejor no vas a saber que estás bajo de defensas, vas y donas, probablemente hasta te pueda ayudar porque tu cuerpo genera sangre nueva, entonces, ¿no? Te va a venir ahí un boost de ayuda. Pero si ya estás bajo de defensas, pues probablemente ya traigas ahí alguna enfermedad que en la entrevista puede salir y entonces no te dejen donar para prevenirte o para cuidar también la sangre. Pero que te baje las defensas como tal, el donar sangre, no. No. Oye, Jessica de 18 años me dice que nunca ha donado y que sería la primera vez que dona porque ya le estamos convenciendo. Muy bien, muchas felicidades, buenísimo. Jessica, nos parece padrísimo. ¿Qué le va a pasar por ser la primera vez que estaría donando sangre? Nada. Convéncela, termina de amarrarla para que vaya mañana mismo a donar sangre. No te va a pasar nada, Jessica, al contrario, la satisfacción de decir, fue mi primera vez, a mí me ha tocado ver gente que va la primera vez a donar y cuando dicen, es mi primera donación, bueno, la fiesta que les hacen en el hospital, de verdad de que gente tan joven tenga ya esa conciencia de ayudar, que ten la seguridad que el día que tú o alguien cercano a ti necesite sangre, ahí va a haber muchas personas que no vas a saber de dónde llegaron,
apoyándote para que tú dones sangre. Entonces, no te va a afectar en nada. Yo te puedo decir que mi primer donación, ojalá hubiera sido a los 18 años, no tenía ni idea de este tema. No sentí nada, te lo puedo, o sea, así, te lo prometo. Sientes el piquete, pero a veces hay cosas que te duelen más cuando te machucas el dedo con la puerta, te Claro. atoras en un cajón, ¿no? Te pegas en el codo. Hay cosas que te duelen más que el piquete que sientes. Y después desayunas. Yo todavía me acuerdo que me quedé como media hora después, manejé de regreso a mi casa y no me pasó nada. Entonces, yo sí te motivo a que sea la primera de muchas y que así como tú, que tienes 18 años, vas a ir a donar, puedas invitar a mucha más gente a que vaya contigo a donar. Y también el señor que nos preguntaba hace rato que hasta qué edad, también ha pasado, ¿no? Gente, adultos mayores que llegan y te dicen, es que me queda un año, entonces este año ya tengo mis 3 fechas o mis 4 fechas de donación planeadas porque van a ser las últimas que yo puedo donar y ya estoy trayendo a mis nietos para que también se comprometan. Dejo de donar yo, pero empiezan a donar ellos. Claro, entonces realmente, aun cuando la persona adulto no tenga ya la edad para poder donar, puede motivar a su gente, ¿no? A su Claro, familia para que puedan ir, pues ahora sí que en familia a donar por un lado. Y también Jessica que nos dice, pues que se vaya con sus compañeros, ¿no? Esta parte de terminar la escuela y todo esto, pues que se vayan a hacer algo productivo como es donar y dar vida a otros digo, en bola a lo mejor también se apoyan, porque además me claro. dice, pues una tocaya tuya, Alejandra, que lo que le da miedo son las agujas. Mira, yo no tengo ningún tatuaje, pero mi hermana es una miedosa y no la he logrado convencer de que done, pero siempre le digo, ¿cuántos tatuajes tienes? ¿4? O sea, Exacto. estar con la aguja ahí el tiempo, porque aunque te anestesien y te pongan cremita y lo que quieras, sientes los piquetes. ¿Cuántas personas no hay que se hacen Claro. piercings y sientes el piquete aquí, el piquete en la nariz y te da miedo donar? A mí se me quedó muy grabada una frase de un doctor que dice, es más doloroso que ese piquete de aguja el tener que decirle a una familia que su paciente o que el familiar falleció porque no había sangre para realizar el procedimiento que necesitaba. Entonces, cuando te pones a medir una cosa con la otra, dices, cierro los ojos, aprieto los dientes y ahí va el piquete y ni me enteré. Claro. Oye, me preguntan sobre los tipos de sangre. ¿Cuántos tipos sanguíneos existen? A, positivo y negativo, B, positivo y negativo, AB, positivo y negativo, y el O, positivo y negativo. Entonces son 8. Claro. Oye, y por el otro lado, entre ellos se pueden donar, hasta donde yo sé, no, si tú podrías aclarar esta duda. Sí, luego es un tema un poquito confuso. Yo tengo aquí al lado mi acordeón. Hay donantes universales. Hay un donante universal que es el O negativo, que se le puede donar a todos, y el receptor universal, que es el AB positivo. Todos los demás, si eres, por ejemplo, A positivo, le puedes donar al A positivo, le puedes donar al AB positivo. ¿Por qué? Porque tiene esa A, ¿no? Y puedes recibir de quién? Del O positivo o negativo, del A positivo. Entonces, si hay opciones para donar y recibir, si hay quien la tiene más complicada. Por ejemplo, el AB positivo solamente le puede donar al AB positivo, pero puede recibir de todos. Entonces, yo sí los invito también en nuestra página de internet, ahí viene la tablita explicando, y si ponen en internet tabla de sangre, ahí te aparecen automáticamente las compatibilidades para saber con claridad quién le puede donar a quién. Claro. Bueno, le mandamos un saludo a Diana Pérez que se está conectando y también a Jorge Cárdenas de Villahermosa, Tabasco, también les mandamos un saludo. Ahora bien, esta parte de bueno, vamos a hablar que a mí me encantaría mitos y verdades de la donación, porque ya aquí yo creo que es un mito, el donar sangre engorda, me pregunta Ana María justamente de Los Ángeles, California. Ni engorda ni enflaca, ¿no?
un día una persona me mandó un TikTok que andaba rondando por ahí que decía que donar sangre te hacía quemar como 600 calorías y me dice, Ale, comparte esto, seguramente muchísima gente se va a sumar a donar. Obviamente no lo compartimos, platico la anécdota porque digo, bueno, a lo mejor donar en sí no te hace quemar 600 calorías, ¿no? Probablemente el rush, el subir, el bajar, el llegar, el todo, pues te hará quemar esas calorías que igual las quemas si sales caminando a la tienda de la esquina, ¿no? Pero no, ni enflacas ni engordas. La cantidad de sangre que pierdes si tú te paras en una báscula antes de donar y después de donar, ni siquiera, a veces ni siquiera hay variación de peso, ¿no? Se creía que enflacadas por el ayuno o porque después no podías comer o porque tomabas mucha agua o justamente que engordabas porque es que te tienes que comer el desayuno después y te dicen que ese día comas súper bien, como tendrías que comer cualquier otro día de la semana. Entonces podemos estar tranquilos que ni nos engordan ni nos enflacan. Claro. Oye, ahora hay otro que se llama Jonathan de Perú, que también nos manda saludos y muchas gracias por escucharnos en Perú. ¿Cuánto cuesta el litro de sangre en México? No, pues no cuesta, no debería de costar. No, No se vende si no estamos en el mercado, ¿no? No es litro de exacto, leche, no es voy y compro el litro de leche, señores. O sea, claro. por ahí no va. Y aquí te voy a Pero decir, me ha tocado a veces defender, por así decirlo, un poco a los hospitales, ¿no? Porque pocas veces somos conscientes de cuánto cuestan los insumos médicos, de cuánto cuesta la bolsita, cuánto cuesta la jeringa, cuánto cuesta la aguja, cuánto cuesta ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pues sí, no es popote, pero lo que une, ¿no? A la bolsita con la jeringa, ¿cuánto cuestan todos esos insumos médicos? Yo creo que el otro día también en otra entrevista y les pregunté, ¿te imaginas cuánto cuesta la bolsita? Y me decían, 400 pesos. Sí, aproximadamente cuesta entre 350 y 400 pesos la bolsita nada más. Entonces, a veces pasa que pues también cada hospital tiene su presupuesto y de un hospital a otro se pueden compartir sangre. Lo que cobran a veces porque dicen, ay, no, es que a mí me hicieron pagar tanto. Sí, pero no te cobran la sangre, te cobran el material que se necesitó para extraer esa sangre. Cada unidad de sangre, por eso también hacemos mucho énfasis en la sinceridad. Nosotros no sabemos lo que hay detrás de un hospital y todas esas unidades de sangre que entran a ser analizadas, esos químicos y ese proceso que llevan cuesta. Entonces, cada que la gente llega a mentir y dona y le sacan la sangre, se podría decir que es sangre y dinero e insumos echados directamente a la basura. Entonces, pues sí, es generar conciencia y que cuando entre un hospital y otro te llegan a cobrar algo, no te están cobrando la sangre, te están cobrando los insumos médicos. claro, también le mandamos saludos a Jennifer Pérez que nos está escuchando. Ahora, ¿qué otros mitos tenemos para que la gente, pues de verdad, vaya desmitificando toda esta parte de la donación de sangre? Ya dijimos que no engorda ni enflaca, ya también dijimos bueno, los beneficios que tiene, ¿no? Que no te causa ninguna No, alergia ni nada por el estilo. ¿Qué otros mitos tú has encontrado que la gente dice, yo no dono porque tengo esta creencia al respecto? los tatuajes. Es que yo no dono porque tengo 1 o 20 tatuajes. La realidad es que si te tatuaste o si te hiciste un piercing, tienes que dejar pasar 1 año y después del año puedes donar. Otro mito, que también ya lo mencionamos pues mucho, es el del miedo a las agujas, el de que engordas y flacas, el del ayuno, el de que te vas a contagiar de alguna enfermedad si donas. Y aquí también la realidad es que el material que utilizan para que tú dones sangre es completamente nuevo, esterilizado, no ha sido usado, lo abren enfrente de ti y ahí mismo tú ves todo. Entonces, no hay riesgo de que te contagies de nada. El riesgo es
que las personas que van a recibir esa sangre se puedan contagiar de algo si tú no fuiste sincero en esa entrevista. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Oye, también, no sé si por lo cual no pueda donar. Perdón, como que se fue la conexión a internet y ya nada más escuché la palabra final. Te repito la pregunta. Si hay alguna persona que tiene una uña enterrada o que tiene algún procedimiento dental, no es apto para donar o sí puede, ¿cómo se llama? Donar, porque aquí me preguntan que justamente a Elizabeth le dijeron que no podía donar porque habían salido, no sé si en el examen un poquito salido bajo y que le preguntaban si tenía algún tratamiento dental o una uña enterrada. Cuando ella dijo que era un tratamiento dental, le dijeron que no podía donar. ¿No puedes donar por eso? Sí, cuando te hacen, por ejemplo, alguna endodoncia o tienes caries, al final del día son espacios por donde alguna infección, algún virus, alguna bacteria, entran directo a torrente sanguíneo. Entonces, tanto la uña enterrada, porque pues es abrir piel y sale sangre, y lo mismo dentro de estas caries en los dientes, es justamente por eso. Tienes que dejar pasar ciertos días para asegurar la sangre, y es algo que no había mencionado, la sangre tiene un periodo de ventana que así se conoce, donde ciertas enfermedades no se manifiestan durante ese tiempo. Entonces, por eso te hacen esperar, después de que un tatuaje, pues si tú donas sangre, a lo mejor dices, ay, no me pasó nada, pero la sangre va a esconder, digámoslo así, ese virus durante este tiempo. Después de ese tiempo es cuando se manifiesta. Entonces, por eso, cuando nos dicen espera tanto tiempo, es precisamente eso, por este periodo de ventana que tiene la sangre de esconder o de protegerse de estas enfermedades. Hasta después de ese tiempo es cuando los manifiesta. Por eso nos hacen tantas preguntas. Claro. Oye, otra pregunta que aquí tengo es, ¿cuánto duran los componentes sanguíneos? Es decir, ¿la sangre tiene una caducidad, tiene un periodo de vida? Sí, la sangre tiene 42 días de caducidad una vez que sale el cuerpo humano. Te digo, cada hemocomponente se separa, el plasma dura mucho más, el plasma se puede llegar a congelar y a veces aguanta hasta un año, pero la sangre en sí, los glóbulos rojos, que es lo que más se necesita, las plaquetas duran 5 días fuera del cuerpo humano. Los glóbulos rojos, 42 días. Entonces, pues sí, también eso es importante. No lo podemos hacer, no se puede crear y tiene fecha de caducidad. Claro, y además algo que es también muy importante, cuando se dice banco de sangre, no es que se tenga ahí la sangre almacenada, ¿no? A ver, ahí tengo la sangre almacenada y vamos a sacar cuál necesitamos, sino que realmente, bueno, no sé, desmiénteme esto o no, la sangre se utiliza casi inmediatamente. Claro, sí, o sea, justamente es banco de sangre porque, o sea, la sangre que entra, los días que tarda en hacerse las pruebas, está saliendo, ¿no? O sea, sale la otra. Entonces, así como entra, sale. No te podría decir con exactitud cuánto tiempo tardan o cuántas horas dura el procedimiento para hacerle las pruebas a la sangre, pero sí, o sea, por eso la sangre que tu paciente necesita no es la misma que yo te estoy donando, porque esa sangre tiene que pasar por otras pruebas, pero a ti te van a dar otra. Entonces, no es que la sangre esté ahí. Sí está ahí esperando a ser utilizada, pero se dice que en México cada 4 segundos una persona necesita sangre. Entonces, imagínate la velocidad o la rotación de sangre que hay. Claro. Oye, otro mito, ¿la sangre se importa o se exporta? Es decir, voy al banco de sangre y puedo yo mandarla a otro país o puedo pedir a otro país sangre. Pues mira, nunca me había tocado que me hicieran esta pregunta de país a país. Pues a mí tampoco, pero me la están haciendo. Sé que la voy a investigar, vas a ver que sí la voy a investigar. Sé que o sea, por ejemplo,
o sea, aquí en México, de estado a estado, sí se llega a compartir sangre, ¿no? De hospital a hospital, claramente. Cuando ha habido tragedias, como fue hace poco lo del metro o los terremotos que hemos tenido, pues la gente se concentra para donar en ciertos hospitales y de ahí se van compartiendo las unidades. ¿Por qué? Porque hay hospitales que no tienen banco de sangre o hay hospitales que no tienen la capacidad suficiente para albergar la sangre. Entonces, de que te la manden a que se te eche a perder, entonces la van compartiendo. De un país a otro, no sabría, a lo mejor y sí en alguna situación de emergencia, pero te digo, tendríamos que corroborar, ¿no? Porque pues sí, también... Que corroborar. Sí, o sea, es como, no puedes pasar alimentos de un país a otro porque, ¿no? Para prevenir situaciones, enfermedades. Entonces yo creo que, pues sí, el tema de ahí de las reglas sanitarias de cada país tendríamos que considerarlo, pero dentro de la República, de estado a estado, sí se comparte. Claro, y además en emergencias y todo esto, pues muchas veces, ¿no? Catástrofes, como tú lo dices, la del metro, como algún terremoto, no sé, alguna situación, sí, a lo mejor, pues sí se comparte de estado a estado, pero de país a país, pues no sabemos, lo vamos a averiguar y con todo gusto se los ponemos aquí en el programa. Ahora también, bueno, ya dijimos que no se fabrica, porque me estaban preguntando también, ¿no? Ahora, hay estados en donde es obligatoria la donación de sangre, como lo es, por ejemplo, me preguntan, como lo es en Aguascalientes, que ya en la licencia viene si eres donador de órganos, también se puede poner algún documento en donde se diga que es donador o ese no es como el de órganos. Digo, yo creo que son dos cosas diferentes, pero me están haciendo la pregunta. Sí, obligatorio en ningún estado de la República es, pero cuando tú llegas a donar en algún hospital y dices que eres donador altruista, se queda tu registro, ¿no? Entonces, en cuanto tú llegas a un hospital e ingresan tu nombre en la base de datos, aparece donador altruista. Entonces, eso también es un plus que tú tienes. Si tú eres donador altruista y llegas a un hospital y donas, probablemente no te pidan reponer esas unidades de sangre que necesitas. ¿Por qué? Porque tú ya diste muchas. Entonces, ese sí es un beneficio que se cuenta en los hospitales, pero no en ningún lugar aparece que eres donador altruista. Hay personas que tienen plaquitas, pero de forma personal, que dicen donador altruista de sangre. Pero pues no, se registra más bien en las bases de datos de los hospitales. Ya. ¿Algún comentario final, algo que quieras tú decirle a nuestros radioescuchas? ¿Dónde los encontramos? Si nos repites tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook como Dona en Vida. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden hacer preguntas, hacer peticiones de sangre y nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter las compartimos para que si hay alguien que las ve y pueda apoyar en esta necesidad, se comunique con la persona y pueda ir a donar sangre. Y pues sí motivarlos a que todos nos comprometamos y hagamos esa experiencia, nos pongamos el compromiso de ir a donar de forma altruista, sabiendo que eso que yo estoy dando, ese pedacito de mí que yo estoy compartiendo a los demás, le va a dar vida a alguien más. Entonces, de nadie más que de nosotros depende la sangre que yo no done, nadie más la va a donar. Así que el motivarnos, el agarrar valor si nos da miedo y el saber que esos beneficios van a ser muchísimos, tanto para nuestra salud como para nuestra, pues no sé si sea conciencia, porque no es tranquilidad de conciencia, es ese saber que ayudaste y salvaste vidas. Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo, a ti por la entrevista, por la oportunidad de compartir y hablar más sobre este tema para que la gente conozca. Con todo gusto, licenciada Alejandra Mendoza, por ese tema tan importante, la importancia de la donación de sangre. Muchísimas gracias. Y les quiero leer, porque ya estamos en tiempo de marcharnos, pero Antonia Navarrete de Valencia nos manda este pequeño poema que dice: cuéntaselo al mundo entero, dona tu sangre y después pregónalo. Repite al mundo entero que es feliz tu corazón, que tú hiciste algo muy bello y lo hiciste por darle vida a este niño, a este adulto, a este anciano que esperaba una transfusión. Tú le diste tu cariño, tu sangre, lo cautivó. Le diste vida al instante y el sol otra vez le brilló.
Cuéntaselo al mundo entero, cuéntaselo porque pasó y dile que diste tu sangre. Su madre lo agradeció, su hija lo agradeció, su nieto lo agradeció, su padre lo agradeció. Para ello eres un héroe, para estas personas. El campeón, gracias a ti, vive aún en la vida de la ilusión. Si regresas otro día, propágalo una vez más, pero ahora muchísimo más alto, para que más personas se puedan unir contigo y sentirás la alegría de latir de un corazón. Pues muy bello, muchísimas gracias por este poema y bueno, pues mi gratitud a todas las personas que son donadores, a los que no lo son, por favor, planténselo esta semana y vayan a donar. Es realmente un regalo de vida y en este marco mundial del donador, pues por favor hagamos conciencia de la importancia de este tema. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias a Karina González por el contacto con ustedes y también a Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, a todas las personas que hacen posible este programa y a Jani Chichín López por los flyers y la difusión en redes sociales. Hasta pronto. Muchísimas gracias.